Perfecto. Para seguir con nuestro tema de audiencias telemáticas, estamos en compañía, en este caso en comunicación, digo bien, del defensor público Rodrigo Álvarez, quien también va a dar una charla sobre el uso de medios telemáticos y el acceso a la justicia justamente mañana 11 de febrero, y queríamos también conocer detalles y su postura con relación a este tema. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Creo que estaba también Raúl por ahí. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas ¿Cómo le tardes. va? ¿Cómo están? Agradecerte por la comunicación, porque el doctor ahí estaba esperando firmar una decisión de un tribunal de sentencia. Doctor, queríamos antes de culminar el programa saber un poco tu postura con relación a los medios telemáticos y, como dice, tu tema de conferencia y el acceso a la justicia. ¿Esto se puede dar o no, o qué se debería hacer? Bueno, realmente hay que analizar la situación de nuestra legislación actual, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy día, estamos viviendo una situación atípica, que es dentro de esta pandemia o esta emergencia sanitaria, donde se tuvo que recurrir, vamos a decir, a la utilización justamente de medios telemáticos para poder seguir desarrollando las actividades propias dentro del Poder Judicial. Si bien es cierto, nosotros tenemos una legislación en específico, en este caso la ley 64/95, donde nos establecía cuáles son las características, cuáles son las causales o cuáles son los motivos por los cuales se puede llegar a utilizar o realizar audiencias de cualquier índole a través de medios telemáticos. Lo que tenemos que justamente tratar de identificar es cuáles son los problemas o cuáles son las vulneraciones de derechos que pueden llegar a existir, sobre todo cuando hablamos de personas que están privadas de libertad. Como le digo, la ley es clara en el sentido de establecer cuáles son las causales, cuáles son los motivos por los cuales se puede realizar una audiencia por medios telemáticos. Y muchas veces lo que nosotros encontramos justamente es esa deficiencia por parte, de alguna manera, de los operadores de justicia, en donde por una cuestión de practicidad o por buscar eficiencia, directamente ya recurren a la utilización de medios telemáticos por encima de lo que son justamente los derechos y las garantías de las personas, en este caso, reitero, las personas privadas de libertad. Sí, doctor, justamente cuando hablábamos con uno de los camaristas que emitió el fallo, decía que por más que haya leyes, ¿verdad?, son derechos constitucionales, específicamente a la defensa en juicio, el 16 de la Constitución, y justamente eso es lo que decían. ¿Qué pensás Sí, vos? es que justamente yo estuve leyendo justamente la resolución del fallo que fue dictado por los doctores Emiliano Rolón, el doctor Oscar Rodríguez Kennedy, donde justamente se da la nulidad de un juicio, de un juzgamiento, porque no había, el procesado no estaba en compañía de la persona que lo representaba. Y ahí podemos hablar que efectivamente la ley es clara en el sentido de decir, el procesado tiene que estar, o sea, el abogado tiene que estar en compañía de la persona a la cual representa. Pero en la práctica, nosotros también sabemos que si una persona realiza una audiencia por medios telemáticos a distancia, no es lo mismo, o sea, no se cumple con lo que es la inmediación propiamente del proceso penal. Por eso hay que también saber distinguir entre qué tipo de actos o qué tipo de audiencias podemos recurrir a medios telemáticos y qué tipo de audiencias no. O sea, yo podría decirles, si vamos a hacer una audiencia de imposición de medidas, hasta inclusive una audiencia preliminar, yo podría llegar a consentir hacer una audiencia por medios telemáticos. Ahora, si vamos a hacer una audiencia de juicio oral, donde yo tengo que tener producción probatoria, pericias, documentales, y me preguntan a mí, yo 100% siempre diría, quiero estar en sala de juicio. ¿Cómo eso yo compagino con la disposición legal que dice que la persona tiene que estar en compañía de la persona a la que representa, siendo que esté en el lugar de reclusión? Y podemos llegar a inclusive hablar de que pueda haber un choque hasta de garantías, porque si bien es cierto, la persona tiene el derecho y la garantía de estar asistida por una persona, la asistencia que yo le pueda dar a alguien por medios telemáticos va a distar mucho de una defensa efectiva, justamente porque los sistemas, las plataformas que hoy día utilizamos no están todavía capacitadas o tienen la capacidad, mejor dicho, de poder realizar una audiencia en forma fluida, que es
inmediato, o sea, que es, como se dice, sustancialmente necesario en una audiencia de juzgamiento oral. Ahí, doctor, sería, tenemos por supuesto la defensa técnica y la material, y vos si le tenés ahí al imputado, al acusado en este caso, cuando un testigo está declarando te puede decir cosas que vos utilizás luego en las preguntas, por ejemplo, ¿verdad? Lo que no se da en un juicio cuando es en forma telemática para el acusado, no haber una comunicación directa entre el abogado y el acusado. Categóricamente que eso se da, pero te explico, o sea, te cuento, mejor dicho, cómo otras legislaciones o otros países resolvieron ese sistema. Establecen dos conexiones. Una conexión que es la propia de la sala de audiencia con la persona que está en su lugar de reclusión, que es una conexión pública. Y luego una conexión privada entre abogado y procesado. De manera que lo que el procesado pueda llegar a decir no pueda ser escuchado o oído por las demás partes. Es necesario en el sentido que vos estás señalado justamente de que quién más te puede dar información relevante con respecto a un testigo, la persona que está siendo juzgada. Claro. Pero si yo me traslado, y ahí reitero que es un punto justamente una falla técnica, por decir, si yo estoy en el lugar de reclusión y desde ahí realizo una audiencia como defensa técnica, el problema es que de alguna manera se quebranta o se rompe lo que es el principio de mediación. Y en la práctica nosotros vemos que esa espontaneidad o esa posibilidad, por ejemplo, de objetar una pregunta, solamente va a tener eficacia cuando nosotros objetamos en el momento oportuno antes que la persona conteste una pregunta, un cuestionamiento. Y si yo estoy estoy a través de una conexión, muchas veces hay fallas en la conexión, ya sea por retraso en la señal, que no van a operativizar en igual forma un juicio que se iría en forma presencial. Claro, porque el testigo ya va a contestar aunque estés vos objetando porque no llegó a tiempo tu objeción. Exactamente. Y la experiencia también nos dice, porque realmente en estos tiempos, en el año pasado y principios de este año, muchas audiencias realizamos por medios telemáticos. Y la experiencia nos dice que las personas que están distantes del lugar de la sala de juicio no tienen una buena señal, una buena información. Hasta inclusive se dio casos de que por errores técnicos la audiencia continuaba, pero no se habilitó el micrófono del tribunal, por decirlo. Entonces se desarrolló toda la audiencia y había sido que la persona que estaba en su lugar de reclusión nunca pudo escuchar lo que estaban diciendo. O sea, son pequeños errores que a la larga van cargando justamente sobre lo que es la utilización de medios telemáticos. Con esto yo no digo que estar en contra de la tecnología vamos a decir, en el desarrollo de audiencias, pero nosotros tenemos que compaginar que realmente tiene que ser una herramienta para que nos ayude. No utilizar la tecnología como una única regla para poder realizar esta audiencia a distancia. Doctor, el fiscal del caso había dicho que el acusado había prestado su consentimiento para hacer así la audiencia y el ¿cómo se llama? El defensor público no había dicho nada sobre eso. No, había objetado al principio, pero después aceptó, dijo. Sí. O sea, y esto se da, o sea, bueno, ¿es correcto o no? ¿Qué piensa usted, doctor? Lo que pasa es que el artículo 166 del Código Procesal, cuando habla de la nulidad absoluta, es un apartado en específico donde dice que por más que el procesado, acusado o imputado colabore a una nulidad, igual puede pedirlo. Igual el tribunal, en este caso de oficio, tiene que verificar. Por más que el fiscal diga, no, pero vos aceptaste. Te pongo una situación. Iniciamos una audiencia de juicio y el tribunal le dice a las partes, bueno, vamos a hacer por medios telemáticos, ¿están todos de acuerdo? Y se hace constar en el acta que todos estamos de acuerdo. Eso no va a obstar a que el día de mañana la persona fue condenada y el condenado en este caso dice, no, yo quiero objetar el procedimiento que se realizó y pido la nulidad del juzgamiento. Ya, es lo mismo bueno, saltando la distancia de cuando ustedes se ponen de acuerdo en no leer todo completo el acto de apertura juicio oral, por ejemplo. no creo que eso... algo así, claro, exactamente, es una suerte de acuerdo entre las partes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ese acuerdo entre las partes vulnera directamente una garantía del procesado. En este caso, justamente el camarista nos decía eso, de que por más que el juzgado preste su acuerdo con que se desarrolla así el juicio, de igual manera se está vulnerando su derecho.
Sí, sí, categóricamente que sí. Pero yo lo que quiero dejar en claro, o sea, la tecnología puede ser utilizada al servicio de la justicia, pero no tenemos que recargar todas las audiencias, porque hoy día muchas veces los tribunales, por una cuestión de practicidad o comodidad, sin siquiera citar al procesado para que comparezca, o sea, oficiar a la penitenciaría para que le trasladen al procesado, directamente ya disponen por medio telemático. Y ese no es el espíritu de la norma. Lo que dice el espíritu de la ley justamente es cuando no se puede hacer por alguno de estos motivos, ahí recurrir a lo que es la utilización de medios telemáticos. Tenemos... O si no, tenés que... Sí, perdón, Sí. doctor. Tenemos el caso Marabel, justamente, donde se hacía por medios telemáticos y después le trajeron al acusado. Claro, porque justamente ahí se dio, me acuerdo que al inicio, justamente el tribunal se percató que la conexión, no, creo que inclusive el Ministerio Público en un momento quiso hacer a distancia. Sí, sí. Y el tribunal se percató de que la conexión no era buena, no era fluida. O sea, un juicio que iba a tardar, por decirte, una mañana, iba a tardar 4 días, porque constantemente había interrupciones en la señal. Y eso también es otro problema que nosotros notamos, y que también el día de mañana vamos a hablar al respecto, es que nuestra ley lo que hace, la ley 6495, cuando dispuso la utilización de medios telemáticos, era para que el procesado o acusado en este caso esté en su lugar de reclusión, para que no sea trasladado, para que la víctima declare de un lugar distante, para que el perito declare de un lugar distante, pero en esa ley no se prevé que las partes puedan estar ausentes. O sea, no se prevé que el fiscal no esté en sala de audiencia, no se prevé que el tribunal no esté en sala de audiencia. Y hoy día nosotros vemos justamente tribunales, o sea, audiencias mixtas, por decir. 2 miembros del tribunal están en sala y uno está por medios telemáticos. Sí. Si vamos a ser tan puntillosos con lo que dice la ley, eso no está previsto. Porque lo único que la ley prevé es la declaración, o sea, la declaración de testigos, víctimas, y el procesado en su lugar de reclusión. Todo el resto tiene que estar en sala de audiencia. Ya. Y con respecto a lo que había dicho sobre las conexiones diferentes, ¿verdad? Si de repente se aprueba hacer de esta manera, que no es mala idea realmente, igual hay que cambiar la ley, porque ahí dice físicamente. Sí. No, categóricamente que nosotros tenemos, justamente hoy con un grupo de colegas estábamos hablando, bueno, cambiemos la ley, pero ¿qué vamos a cambiar de la ley? ¿Cuál va a ser la propuesta de reforma? Que sea una opción de que el procesado elija. Igual nosotros vamos a estar diciendo, bueno, la ley le otorga la posibilidad de que el procesado elija estar o no estar, pero eso igual va a chocar con otras normas del Código Procesal que son vulneraciones a su derecho a la defensa. Y prohibición de renuncia a sus derechos también. Así mismo. Por ejemplo, esa idea surgió justamente, nosotros habíamos tenido el año pasado charlas al respecto y habíamos conversado con el Andrés Manque, defensor general de Chile, y él nos dijo que justamente ellos llegaron a ese acuerdo tácito, por decir, con los tribunales, que se le preguntaba al procesado. Había personas que estaban con tiempo de reclusión ya prolongado, sin una sentencia, y entonces se le preguntaba, mira, tenemos una opción, o esperamos que termine la pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, o hacemos tu juicio a distancia. Y la persona decidía, ¿verdad? Entonces decía, sí, yo acepto hacer la audiencia a distancia, pero era una opción, vamos a decir, personalísima a cada uno. Sí. Y también en otros sistemas, por ejemplo, en el sistema español, se establece, bueno, juicios que tengan una expectativa de sanción mayor a 20 años tiene que ser en forma presencial. No hay forma que vos puedas ordenar hacer una audiencia de juicio si la persona puede ser condenada a más de 20 años. O sea, son soluciones que tenemos que ir manejando ahora. Por ejemplo, el precedente o el antecedente de esta ley 6495 es la acordada 1370, creo que era, del año 2019, dictada por la Corte, y ahí hacía una inversión, decía, el abogado tiene que estar en sala de audiencia y excepcionalmente deberá estar en compañía del procesado. O sea, era totalmente a la inversa. Y realmente, si vamos desde el punto de vista práctico, y reitero lo que le dije al inicio, la presencia de uno en sala de juicio es fundamental. Pero esa acordada no está por encima de la ley, ese es el problema. No. Hoy nosotros nos regimos por la ley. La ley dice, el artículo 2, dice, en todos los casos el abogado deberá estar en presencia, o sea, en compañía del procesado.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estos detalles y estamos pendientes de lo que va a ser también la charla mañana. Dale, muchas gracias, Perla. A vos, Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Nos vamos despidiendo.